Helen, las actitudes que ella tenía. Claro, ella llega en un momento, se pone nerviosa y haciendo así con la malito y Tomás de allá le decía, respire, y ella, y toda puestecita, toda señorita comienza a predicar. Me gocé con eso, me gocé. Yo sé que también Osquitar se gozó pues por su hija, ¿no? Pero pues eso no es solo para Helen ni para Osquitar, es para todos los niños. ¿De qué nos de qué nos enseñó la pastora Yuyu? ¿Se acuerdan? Sobre el espíritu. ¿Qué recordamos de esa enseñanza? Muy bien, es una persona que siente. ¿Qué más? ¿Qué más nos dijo la pastora Yuyu? Que intercede por nosotros. Muy bien. ¿Qué más nos enseñó la pastora Yuyu? Que consuela, fortalece. Muy bien. Todo eso nos dijo la pastora sobre el Espíritu Santo y nos dijo que era una persona. Hoy te tengo noticias. Hoy el Espíritu Santo le va a predicar a usted. La palabra hoy no es para el que no vino. O sea, la palabra es para usted. Repite, la palabra es para mí. O sea, cuando yo esté leyendo la palabra, yo te voy a estar leyendo la palabra guiado por el Espíritu Santo para ti, no para el que no vino. Y no es por egoísmo, sino ¿quién es el que va a escuchar la palabra hoy? Pues tú. O sea, si hoy el Señor va a pisar callitos, no le va a pisar los callos a los que no vinieron. Si la palabra de Dios hoy va a pisar callos, te va a pisar los tuyos. ¿Listo? O sea, no, esta enseñanza de hoy, aunque está quedando grabada, no quiero que la dediques a nadie. Porque hay hermanitos en toda congregación que son especialistas para dedicar prédicas. Si mi hermano tal hubiera venido, porque esa prédica estaba perfecta para él. No, esa prédica de hoy está perfecta para ti. ¿Listo? O sea, aquí, digamos, está Michael y está no, Never. Ellos siempre vienen con Nori, pero mi Nori está cumpliendo un compromiso que tenía con el jefe. Entonces la prédica es para Nori, es para Michael y para Never. O sea, que los callos que se van a pisar hoy. Entonces, Michael no puede llegar hoy a la casa, ni Never llegar a la casa. Uy, de lo que te perdiste, porque esa prédica era perfecta para ti. No, Michael va a llegar y le va a decir, el Señor me habló y era para mí. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a hablar del amor en el reino y des en cuenta que hemos venido hablando del Espíritu Santo, del amor que para Dios que es pecado, que Dios ve al hombre como pecador cuando el Señor Jesús no está dentro de nosotros. Puede que sea Josbelis, que tienes, repíteme, recuérdame tu edad, Josbelis. 9 años. Josbelis, Dios la puede ver como pecadora si el Señor Jesucristo no está dentro de Josbelis, pero como el Espíritu Santo y el Señor Jesús está dentro de Josbelis, Dios ¿cómo ve a Josbelis? Santa, porque comenzamos diciéndole, Dios te ve santo. ¿Listo? ¿Cómo te ve Dios? A Doña María, con sus años de sabiduría, si Jesús está en su corazón, ¿Dios cómo la ve? Santa. ¿Dios cómo te ve? A Breiner, ¿cómo lo ve Dios? A Osquitar, ¿cómo lo ve Dios? Bueno, entonces tengan en cuenta eso. Pero no solo eso, sino veíamos también que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, ¿qué pasa? O sea, si tú sabes hacer las cosas buenas y no las haces, para ti Dios eso lo va a ver como pecado. Y hay otro pecado que también hemos hablado aquí que Dios no perdona. El único pecado que Dios no perdona, ¿cuál es? O sea, cuando tú hablas en contra del Espíritu Santo, la palabra también te muestra que Dios a eso lo ofende, que el Señor Jesucristo dijo, eso me ofende. No se metan, es como decir cuando se meten con tu mamá. O sea, no se meta con mi mamá porque se la verá conmigo. Entonces, no en ese término el Señor Jesucristo, pero él dice, hace la referencia de que, venga, a él no le gusta que hablemos ni blasfememos contra el Espíritu Santo. Un ejemplo de una blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿cómo podría ser? ¿Cómo?
negar la salvación a través del Señor Jesucristo. Otra obra que podríamos hablar mal del Espíritu Santo es negar que el Espíritu Santo se mueve sobre los hombres. O negar que entonces el Espíritu Santo se mueve cuando oramos en el Espíritu. Lo que aquí practicamos como iglesia. Entonces, vamos a comenzar, quiero comenzar, esta enseñanza la voy a comenzar al revés, luego me voy al principio y luego me voy al fin, a la mitad. Van a ver por qué. La idea es que voy a tratar de terminar hoy, pero pues el tema es extenso y tenemos, es poco lo que vamos a leer, pero lo vamos a leer de distintas versiones. Y quiero comenzar con Eclesiastés, capítulo 10, del versículo del 1 al 4. Por favor, me lo colocas. Ah, mira, ahí está el logo de nosotros, se ve bonito. Eclesiastés 10, del 1 al 4. Pero todavía no me lo coloques, tenlo ahí listo. Voy a leerlo en la nueva traducción viviente. Estaba leyendo yo Eclesiastés y el Señor me tenía esta semana, lea Eclesiastés y este capítulo, y yo no lo entendía, y había muchas cosas que no entendía, pero ¿qué tiene que ver esto con la enseñanza, Señor? No entiendo, y luego me mandaba a Romanos, Señor, y yo, uy, pero ¿esto qué tiene que ver? Y me tomó bastantes horas meditar en la palabra y meditar en la palabra y meditar cuando, gracias, Señor, ya entendí. Pero ¿por qué entendí? Porque entendí que a la persona que le estaba hablando, a la primera persona que le estaba hablando era a mí. Le pregunté al Señor, Señor, ¿qué debo enseñar el fin de semana? Y me puse a buscar, ¿qué les debo enseñar a ustedes? Y ahí el Señor me dijo, estás equivocado. ¿Qué quiero enseñarte a ti primero? Y yo, wow, Señor, así de ese calibre va a estar este fin de semana. Por eso te decía, la enseñanza no es para el que no vino, la enseñanza es para ti. Esta enseñanza no la vamos a dedicar a nadie. Más adelante la vas a poder ver en YouTube, pero no para que se la dediques a nadie. Oiga, usted debería ver esa enseñanza que está en YouTube de mi pastor. Es perfecta para usted. No, esta enseñanza es perfecta para ti. ¿Listo? Eclesiastés, lo voy a leer, capítulo 10, versículo del 1 al 4, capítulo 10. Así como no lo muestres ahí todavía porque esta versión es distinta. Pues dicen lo mismo, pero en otros términos. Así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. Una persona sabia elige el camino correcto, el necio toma el rumbo equivocado. Se puede identificar a los necios tan solo con ver cómo andan en la calle. Si tu jefe se enoja contigo, no renuncies a tu puesto. Un espíritu sereno puede superar grandes errores. Y esto el Señor me lo dijo terminando la enseñanza. Pero me había tenido martillando esa palabra en la cabeza y Señor, ¿qué quieres enseñarles? No, el Señor me estaba diciendo que quiero enseñarte a ti, porque tú estás leyendo la palabra y mi palabra está llena del Espíritu Santo, que quiero enseñarte a ti. Ahora sí vamos a leerlo acá para ver otro aspecto, o el mismo aspecto pero con otras palabras. Las moscas muertas apestan y echan a perder el perfume. ¿Qué pasa con esto? El perfumista, como se llamaba en ese tiempo dentro de los judíos, la persona que hacía perfumista se llamaba perfumista. Si una mosca caía dentro del aceite, dentro del perfume, el perfume se podría, pudría, ¿no? ¿Podría? Pudría, ya, gracias. Si ves, ahí Chile está. Se pudría y comenzaba a oler a feo. Podría ser el perfume más fino, pero con una sola mosca que caía, se moría y el perfume se echaba a perder. ¿No les ha pasado que compran un perfume? Cambio la pregunta, ¿a quién no le gusta estrenar perfume? Y uno siempre quiere oler a rico, ¿sí o no, Cristian? Y uno quiere, hay veces, invertir bastante plata en un perfume. Y hay veces uno llega y se acerca a personas y uno dice, uy, tan rico que huele, tan rico que huele. Y dice, yo quiero oler así, pero esos perfumes son costosos.
Pero no te pasa, bueno, una vez me pasó que compré un perfume y lo había estrenado poquito y se perdió. Me dio un guayao y yo, ay, qué embarrada, era como pues si se me hubiera dañado, pero se me perdió. Pero ¿qué quiere decir esto? Puedes tener el perfume más fino, pero con una sola mosca, grave, pasa. Asimismo, pesa más una pequeña necedad que la sabiduría y las honras juntas. Esto me pasó a mí. Literal, esto me pasó a mí. Como pastor, sí tengo que tener un ejemplo de vida, pero hay veces por ser necio he dado mal testimonio y mucho tiempo puedo trabajar en mi apariencia de sabio, pero con una sola necedad, toda esa apariencia de sabiduría y de cosas justas se fueron al piso por un solo acto necio. Tremendo. Por una sola cosa. Pasa. Una persona, así, el corazón del sabio se inclina al bien, pero el del necio busca el mal. Pasa. Aún en el camino por el que va, el necio revela su falta de inteligencia y a todos va mostrando lo necio que es. Y si el ánimo del gobernante se exalta contra ti, no abandones tu puesto. La tranquilidad es el remedio para los grandes errores. Y aquí cuando la embarramos en el trabajo, porque entonces, o sea, miren de todo lo que nos habla la palabra. Hoy va a ser muy plastilina la enseñanza. ¿No les ha pasado entonces que de pronto se equivocaron en el trabajo? Ya, entonces voy a renunciar. Porque no, porque ya la embarré y mira lo que dice en esta versión en en la traducción viviente. Si tu jefe se enoja contigo, no renuncies a tu puesto. Un espíritu sereno puede superar grandes errores. O sea, un espíritu calmado que le demuestra a su jefe, venga, me equivoqué, pero aquí estoy. Te aseguro que ese espíritu noble y calmado va a hablar a tu jefe con el cual te equivocaste y tu jefe va a decir, bueno, hágale, entonces siga. Lo mismo pasa con Dios. Me equivoqué en la toma de una decisión y eso costó en todo aspecto. Pero entonces renuncié al Señor Jesús. No, pues me tocó agachar la cabeza, pedir perdón y, Señor, aquí seguimos dándole. Aquí seguimos dándole. Esta es la introducción, pero también es el final de la enseñanza. Ahora sí vamos a ir a Romanos capítulo 14, versículo del 12 al 19. No quiero que lo pongas, estos no los vas a colocar. Yo te digo específicamente que Nueva Traducción Viviente lo voy a leer. Romanos 14, 12 al 19. Eh, eh, ¿Quién me decía? Alguien me decía aquí, pastor, sí, es bueno hablar de santidad, de esto, pero ¿cómo hago? ¿O cómo le digo a la persona que haga? ¿Eras tú, Nancita? Alguien me decía aquí con respecto a eso, a la manifestación, al orar, al tener fe. Sí, pero ¿cómo le digo a la persona que haga? Hoy el Señor nos va a decir el ABC, ¿qué hacer? Pero quiero primero leer Romanos 14 al 12 al 19. Dice, es cierto que cada uno de nosotros que tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Te das cuenta que va teniendo mucha relación con lo que hablábamos de la sabiduría y la terquedad. Es cierto que cada uno de nosotros que tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Es más, con la edad que tiene Aichel, Aiker, tiene 10. Él ya tiene conocimiento de Dios. Con esa edad, ella tiene que responder ante Dios. Y si él con 10 años tiene que responder ante Dios, ¿tú cuántos tienes? Y lo está diciendo la palabra. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Por eso esta prédica es para ti, no para el que no vino. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Porque muchas veces juzgamos a los demás sin saberlo, inclusive solo cuando rajamos del hermanito. E inclusive, ¿sabes que si rajas del hermanito o de mí como pastor,
Si hablas como mal de mí como pastor, así sea a escondidas, ¿Dios lo escucha? He tenido personas, y esto tengo que contar el siguiente testimonio. Pastor César, pastor amigo. Pues el pastor que nos envía parte de los regalos en diciembre. Sí, él estaba, él pues la congregación es bastante adinerada porque son personas de San Andresito. Un varón llegó, estudiante, bueno, no voy a decir ni siquiera pistas, un varón llegó y le prometió un apartamento. Este varón no supo en la que se metió, porque le prometió un apartamento a un varón de Dios. Y llega este varón, se retira de la iglesia, toda su familia, después de que eran estandarte en la iglesia, porque eran excelentes servidores, ahí todos metidos en la iglesia, toda la familia se dispersó, tomó distintos caminos, se separaron, a este varón le comenzó a ir mal, se fue por allá creo que fue para Medellín, este varón, y llegó a una iglesia. Después de muchos años de haber llegado a una iglesia, llega y le dice, cuando va llegando a la iglesia, sale el pastor y le dice, no, aquí no. Tú hiciste una promesa a un varón de Dios y no se la cumpliste. Cumple eso. No voy a decir que eso trajo maldición sobre su vida, pero la estaba pasando muy mal. Este varón tuvo que venir a buscar a Pastor César y le dijo, pastor, perdón, pero voy a cumplir con lo que prometí. Porque él no estaba prometiendo por emoción, porque él tenía, pero ¿para qué lo hace? El caso es que date cuenta que cómo hablar inclusive cosas necias es peligroso. La palabra dice que cualquier cosa que tú le prometas a Dios, oye, cúmplela. Y es más peligroso aún cuando hablas contra un hermano o contra un pastor. No por el hecho de ser pastor, sino por el hecho de ser hermano tuyo. Aquí al frente de esta casa, aquí al frente, personas han llorado, diciendo, perdón, pastor, porque hablé mal de ti. Yo no, o sea, sobre ti no tengo nada, el Señor Jesucristo te perdona, yo no tengo nada que perdonarte. Tremendo, ¿no? O sea, todos están, pero eso pasa. Entonces, mira, la palabra nos va a mostrar más adelante que yo no puedo juzgar a nadie, ni siquiera, y la palabra nos dice que ni siquiera, ahorita lo vamos a leer, que ni siquiera en murmuración en tu cuarto bajito, ni siquiera eso. ¿Sabes que en mi casa yo no permito eso? Porque hay veces eso se presta para, recuerda que te estoy predicando a ti hoy, no le estoy predicando al que no vino. Eso se presta para que haya maldición sobre mi casa. Le digo, no, y le he dicho a mi familia, aquí en mi casa no se habla mal de nadie, porque hay veces nos tendemos a hablar aunque sea en rumor y eso está mal. No está mal de comer, está mal de mal hacerlo. Es cierto que cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios, así que dejemos de juzgarnos unos a otros, por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caigan, ni de tropiezo ni caigan, perdón, me perdí. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caigan, ni hagan caer a otro creyente. ¿Por qué? Porque es que cuando tú no murmuras para ti solo. Cuando tú murmuras, murmuras con alguien y cargas el corazón de la persona que te está escuchando. ¿O no? ¿O no? Cuando sale un rumor es porque alguien habló. Alguien habló. Cuando se carga el corazón de alguien es porque alguien habló.
¿O no? Aquí lo interesante es que cuando los niños vienen a la iglesia, nos muestran cómo están los hogares, sin uno preguntarles absolutamente nada. Porque escuchan, miran, pero eso el Señor dice que debemos también cuidar el corazón de con quién hablamos. Entonces, de ahora en adelante, como esta prédica es para nosotros, yo voy a decir para nosotros, repitan conmigo, para nosotros. Es para nosotros, no para mí, es para nosotros. O sea, si el Señor me habló de esto a mí, también tengo que tener yo cuidado con esto, porque entonces en algún momento la embarré. O sea, ustedes no se creen, ay, entonces el pastor allá, el super santo. No, porque por eso les dije, primero el Señor me dijo, le pregunté, ¿qué vamos a enseñar, Señor? El Señor me dijo, no, ¿qué vas a enseñar? No, ¿qué vas a aprender? Tremendo, ¿no? Sigamos entonces. Versículo 14. Yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal, pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. No está mal de comer, está mal, de mal hecho. Voy a poner el contexto de esto. En el versículo 13, el Señor Jesucristo está hablando de los alimentos, el Pablo está hablando de los alimentos que han sido sacrificados a otros dioses o de personas que piensan que, por ejemplo, los judíos no comen cerdo. Pero si algún judío que se había llegado a los pies de Cristo pensaba que no podía comer cerdo, y pongo un ejemplo, lo voy a poner más fácil. A Osquitar le gusta el cerdo, literal. O sea, la carne preferida de Osquitar es cuando le inviten a comer, invítenlo a comer cerdo. Pero resulta que yo no. Porque yo pienso, siendo cristiano, yo pienso que comer cerdo está mal y ofendo a Dios si voy a comer cerdo. Y no crean que eso solo pasa en el Antiguo Testamento. Tengo conocidos que no comen cerdo porque piensan que es inmundo. En estos tiempos, hay gente que no come, sí, pero entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? Si Osquitar, siendo muy creyente, igual que yo, él ve que puede dañar mi fe al comer carne delante mío, la palabra le dice, pues Osquitar, absténgase de comer cerdo delante mío, para que mi fe no se afecte. ¿Listo? O sea, ese es el ejemplo y ese es el contexto en el que estamos. ¿Listo? Por ejemplo, el ejemplo de comer postres. No, yo no puedo comer postre porque eso es pecado, pero a Christopher le fascinan los postres. Pues Christopher, porque por cuidar mi fe, así a él le gusten los postres, delante mío no come postres. Ese es el ejemplo. Lo estamos explicando muy detalladamente. Entonces vuelvo y leo el versículo 14. Yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal, pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. Hombre, yo le voy a demostrar entonces, Oscar, si come cerdo y yo no. Oscar, le voy a demostrar al pastor pues que comer cerdo no está mal. Mire, pastor, estoy comiendo cerdo delante suyo. Pero hombre, va a afectar mi fe, no mi salvación. Pero él está caminando en amor. No, él está caminando en soberbia porque yo como lo que quiero y yo puedo comer todo y la palabra dice que yo coma y no. Pero ahí dice que tenemos que tener en cuenta la conciencia del otro. Por eso te das cuenta que cuando hablas en la intimidad o aparte, o así en la calle nomás que vayas con otra persona, estás dañando la fe cuando murmuras de otra persona con la persona que vas. Y aparte, estás juzgando a otra persona. Eso es muy delicado, muy delicado. Entonces, sigo, no permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Entonces, no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno. Pero el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino se trata de llevar una vida de bondad,
paz y alegría en el espíritu. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradas a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Pero aquí hay algo importante. Mira lo que dice el versículo 16. Entonces no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno. Ahorita lo voy a leer en otra versión. Quiero colocar otro ejemplo. Pastor Ernesto Magaña de Bogotá, de las escuelas Rema en Bogotá. Él, por lo general, o una de las, lo recordamos por clases de, ¿me recuerdas el nombre? Liderazgo. Pastor Magaña, la hija estaba en unos 15 años. Miren algo, la hija estaba en unos 15 años y estaban por los lados de las montañas de Suba. Y resulta que una de las hermanitas de la iglesia también estaba en el evento. Entonces él fue y dejó a la niña allá. No me acuerdo fue cómo sucedieron los hechos, pero en un momento una de las hermanitas de la iglesia no tenía cómo llegar a su casa. A altas horas de la madrugada, en un sector retirado, pues él como que sí sintió que el espíritu le dijo pilas. Pero él montó a la señora en el carro y solo salieron de esas montañas de esto y fue y llevó a la madrugada a la casa. Cuando dejó la señora en la casa, el espíritu le redegó y dice, la embarraste, diste papaya. Llegó a su casa y le contó a la mujer y la esposita le dijo, la sacaste barata, te arriesgaste demasiado. ¿Qué pasa si a esa hora de la madrugada alguien ve al pastor con la hermanita de la iglesia saliendo de las montañas de Suba? No va a decir, el pastor estaba de buena persona llevando a la hermanita a la casa. Estaban en vigilia, sí. No, ¿qué es lo primero que van a hacer? Pensar otra cosa del pastor. El pastor estaba haciendo algo bueno, pero tenía totalmente apariencia de malo. Entonces, esto es algo que te va a servir. Cuando tú veas que vas a hacer algo que tiene una pizca de apariencia de malo, no lo hagas. Podrá ser muy bueno. No lo hagas. No des papaya. Porque se cumple el versículo 16. Ahora sí ponme ahí el versículo 16. De Romanos 14, versículo 16. En una palabra, no den lugar a que se hable mal de nadie, mal del bien que ustedes practican. Podríamos cambiar esto acá que dice, en una palabra, no des papaya. Cuando hablamos de otra persona, estás dando papaya. No, es que no estamos hablando juzgándola, pastor. Estamos hablando de lo que el Espíritu Santo tiene que hacer con ella. A ver. No, pastor, no es que no estamos criticando ni juzgando, es que estamos orando por ella para que Dios le enseñe. A ver. Sí, como si Dios no supiera. ¿Se dan cuenta que hoy la enseñanza está muy interesante? Porque yo les decía, el Señor nos va a mostrar cómo va a ser. Quita otra vez, cierra eso. Voy a leer la misma lectura en la PDT. Dice, así que cada uno de nosotros tendrá que rendirles cuentas a Dios, desde Aiker hasta doña María y doña Inesita. Por eso dejemos de criticarnos unos a otros, no des papaya, mientras tratamos de no hacer nada que pueda perjudicar la fe de nuestro hermano o llevarlo a cometer pecado. Mira que aquí se agranda la situación, porque dice que en el caso de Oscar, si él come carne delante del que no tiene fe para sí comer carne, lo puede llevar a pecar. O sea, que el pecado de esa persona a la cual tú afectaste su fe va a recaer también sobre ti. Entonces date cuenta, en el caso de hablar o murmurar de otra persona o del pastor, no me hago referencia a mí porque no es que yo haya escuchado que están hablando de mí. Sí he escuchado a unos, pero ninguno de ustedes. Al pastor o algún hermano, pues eso va a cargar la fe del que está escuchando y también lo va a llevar a pecar.
y eso también va a recaer sobre ti. No estoy diciendo que eso afecte tu salvación, porque es distinto, pero sí te va a frenar. Sí vas a tener que pedirle perdón a Dios por eso. Sigo leyendo. Como creyentes en el Señor Jesús, estoy seguro que ningún alimento en sí está prohibido. Pero si alguien cree que hay alimentos prohibidos, entonces estará prohibido para él. Si lo comes, si lo que comes le hace daño a la fe de tu hermano, entonces ya no actuarás por amor, lo que explicábamos con Osquitar. Cristo murió por esa persona, así que no permitas que lo que tú comas destruya a la persona, a su fe. No permitas que lo que tú rumoras dañe la fe de otra persona. No den pues lugar a que se diga que el bien que haces es malo. En el reino de Dios lo importante no es lo que comamos o bebamos, sino vivir con justicia y buscar la paz y la felicidad que trae el Espíritu Santo. El que sirve a Cristo de esta manera agrada a Dios y no será y será estimado por todos. Entonces, hagamos lo que trae paz y ayudémonos unos a otros a fortalecer nuestra fe. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo fortalecemos la fe de los que nos acompañan? En el caso de Oscar, si él tiene fe para comer cerdo, pero yo no, pues él simplemente se abstiene por caminar en amor y camina conmigo. Luego, pues se come su cerdo o comen pollo. Un pollo asado al carbón. Pero miren aquí lo importante. Todo eso es importante, pero aquí la palabra nos muestra algo súper importante. Dice, en el reino de Dios, lo importante no es lo que comamos o vivamos, sino que vivir con justicia y buscar la paz y la felicidad que trae el Espíritu Santo. Para Dios, ¿qué es lo importante? Porque está diciendo, para el reino de Dios lo que coman no importa. Coma morcilla, coma rellena, o coma cerdo, tacos, lo que sea. Pero lo que importa es que ustedes practiquen la justicia, la paz y la tranquilidad que trae el Espíritu Santo. En otras palabras, la justicia dice, lo voy a leer ahorita en la TLA. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? No hables mal de nadie. Y cuando tú estás en un grupo y están hablando mal de alguien, apártate. Porque por estar ahí te haces parte de ese pecado. O sea, apártate, apártate, apártate. La TLA dice de la siguiente manera, así que cada uno de nosotros tendrá que rendirle cuentas a Dios. Por eso dejemos de criticarnos unos a otros. Mejor tratemos de no hacer nada que perjudique la fe de nuestro hermano o llevarlo a cometer pecados. Como creyentes en el Señor Jesús, estoy seguro que ningún alimento en sí está prohibido. Pero si alguien cree que hay alimentos prohibidos, entonces está prohibido para él. Si lo que comes le hace daño a la fe de tu hermano, entonces ya no actúas como por amor. Cristo murió por esa persona, así que no permitas que lo que tú comes destruya su fe. No den pues lugar a que se diga que el bien que hacen es malo. En el reino de Dios lo importante no es lo que comemos o bebemos, sino vivir con justicia y buscar la paz y la felicidad que trae el Espíritu Santo. Miren lo importante en el reino de Dios: justicia, paz y la felicidad que trae el Espíritu Santo. Y decíamos, mi Dorita, que el Espíritu Santo era ¿qué? Ay, o sea que esa persona puede traer alegría a tu vida. Y esa misma persona te puede también traer paz a tu vida. Y esa misma persona también te puede ayudar a practicar las cosas buenas que Dios quiere que practiques. ¿Hasta ahí estamos claros? Pero la palabra nos da más indicaciones. Quiero volver entonces a leer Eclesiastés 10 del 1 al 4 y se van a dar cuenta que con esta explicación que acabo de hacer de Romanos capítulo 14, vamos a entender más fácil Eclesiastés capítulo 10.
Así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, una pizca de necedad arruinará gran sabiduría y honor. Una persona sabia elige el camino correcto, el necio toma el rumbo equivocado. Se puede identificar a los necios tan solo de ver cómo andan por la calle. Si tu jefe se enoja contigo, no renuncies a tu puesto. Un espíritu sereno puede superar grandes errores. Puede que ya cometiste ese error. Ah, no, puede que ustedes no, que nosotros. Sí, aquí no, porque aquí estoy predicando para mí también. Entonces pueden que nosotros ya hayamos cometido ese error. ¿Qué tenemos que hacer? Primero pedir perdón a Dios. Ser prontos para, Señor, perdón, porque hablé de mi hermano, puede que no sé si sea cierto o no sea cierto, pero hablé. Y Señor, dame esa paz que necesito para pasar estos grandes errores. No es que, no, ya la embarré, entonces ya me fui para el infierno, entonces ya no vuelvo a la iglesia. No, todo lo contrario. Porque con esto que también busca el diablo, hombre, pues retirarte de la iglesia. Porque hayas dicho o porque dijeron de ti. Y lo que el diablo busca es que te retires de la iglesia. Eso es el fin del chisme y del rumor. Pero no te dejes utilizar para eso. Vamos entonces ahora a Romanos capítulo 12, del versículo 9 al 21. Si tienes donde anotar en tu celular o en tu cuaderno, anota esto porque esto te va a servir para el futuro. Romanos capítulo 12, versículo 9 al 21. En la nueva traducción viviente dice cómo vivir la vida cristiana. En la versión TLA dice también cómo vivir la vida cristiana. En la nueva versión internacional, que es la que Tomás nos va a mostrar, el título está El amor. El título está El amor. Esa, tenla ahí, esa es la última que vamos a leer. Mira cómo dice. Aquí hoy el Señor a través de la palabra nos va a hablar con pautas concretas. Nancita, aquí está la respuesta de cómo hago o cómo le digo a la persona que haga. Porque Nancita nos pregunta, pero ¿cómo le digo a la persona que haga eso en el Señor? Es a veces complicado. Pero lo mejor es ir a la palabra y la palabra nos va a mostrar cómo hacer. Podríamos decir que Romanos capítulo 12 es el ABC o la indicación concreta de cómo caminar en amor. Cómo hacer lo que está diciendo Romanos 14 que hagamos. O cómo no hacer muchas cosas. Y si tú sigues estas indicaciones, te aseguro que tu futuro inmediato cambia. Si haces lo que te voy a leer a continuación, tu futuro inmediato cambia. Te lo aseguro. Cambia porque cambia. Lo voy a comenzar a leer, dice en la nueva traducción viviente, cómo vivir la vida cristiana. Amen a los demás con sinceridad. Rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno. Ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. ¿Fácil o difícil? O sea, muy profundo esa predicación, muy difícil de entender, Brainer. No, es que eso es muy difícil de entender. No, quitar no. O sea, el que no haya ido a la universidad no entiende esto. No. Miren la sencillez de la palabra de Dios. Amen a los demás con sinceridad. Pero puedes amar con sinceridad porque también puedes ser hipócrita. Hay que él dice que, bueno, pues yo solo estoy en primaria, pero yo también puedo ser hipócrita. Dice cuando algo que cuando yo los abrazo, en Bogotá tengo fama de abrazar muy duro. Entonces hay personas cuando me acerco me hacen como, yo, venga, abráceme, déjese abrazar, abráceme. Yo abrazo sinceramente. Abrazo sinceramente. Yo abrazo porque siento el amor de Dios en ustedes. Hay personas, y trato de también ser más suave con las mujeres, porque me fascina abrazar a Camilo.
es un hermanito de la iglesia, es casi igual de alto a Oscar. Es grandísimo. Para abrazarlo completo me toca coger impulso. Literal, si yo lo abrazo sin coger impulso, no alcanzo a coger mis brazos así para cogerlo. Imagínense lo grande que es. Entonces, cuando yo lo veo, yo me le tiro. Yo cojo impulso y lo abrazo y tengo un amor por ese varón. Pero por todos. Y el Señor esta mañana me permitía sentir ese amor que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. Por eso es tan delicioso abrazarlos. Decía mi pastor Andrei que hay personas que hay personas que les incomodan que otro hombre lo abrace. Y a mujeres. Uno sabe cuando alguien le da un abrazo y hay mujeres que lo... Y llega mi pastor mi pastor Andrei llega y dice, y preciso llegaron acá, donde somos más melosos. Yo no sé por qué en la iglesia somos remelosos. Dice, esa amabilidad, pero es amor. O sea, yo cuando abrazo, y me fascina abrazar a hermanos creyentes, el amor de Dios se siente en ellos y eso es un abrazo en el espíritu. Pero bueno, sigamos. Amen a los demás con sinceridad, rechacen todo lo que es malo y no se aparten de lo que es bueno. Ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. ¿Fácil o difícil? Trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo. ¿Fácil o difícil? Miren, trabajen con mucho ánimo. No solo en lo secular, sino aquí en la iglesia. Trabajen con mucho ánimo. ¿Fácil o difícil? Mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Y estos son trucos para que tu futuro inmediato cambie. Mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. Así estés triste, muéstrate alegre. ¿Estás alegre mientras que esperas que se acabe la prédica? Ya casi se va a acabar, alégrate. Compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia. Ay, pastor, esa no me gustó. Compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia. Reciba en sus hogares a los que vengan de otras ciudades y países. Pero ojo con esto. Cuando dice reciban en sus hogares a los que vienen de otras ciudades y países, se refiere a los del cuerpo de Cristo. O sea, no le vas a abrir tu puerta a cualquiera, ¿no? Porque corres peligro. Yo cometí una vez ese error y no lo voy a volver a cometer. Ojo, o sea, no es que le abras la puerta a cualquiera que llegue a tu casa, no. Gente que venga de parte del Señor, que tú sabes que, oiga, es que vamos a hacer pongo un ejemplo, un congreso aquí y necesitamos albergar a alguien de Bogotá. Pues venga, pues alberguemos a alguien de la iglesia, ¿no? No maldigan, 14, no maldigan a sus perseguidores, más bien pídanle a Dios que los bendiga. 15, si alguno esté alegre, alégrese con él, si alguno está triste, acompáñelo en su tristeza. Pastor, es que yo no voy a un velorio. No, pastor, porque eso no está en la Biblia. Un momento, hermanito, dice que debemos acompañar a nuestros hermanos en su dolor. Así como si de pronto nos reunimos para partirle una tortica a alguien porque cumple años, qué alegría. Pero cuando hay un hermano en dolor, pues lo acompañamos. Y vamos allá y estamos hasta el momento, si podemos, hasta el momento en que entierran el cajón o las cenizas o todo eso, pero estamos ahí. Porque para eso nos llama el Señor. Y además es el momento, el papayazo perfecto para llevar el mensaje de salvación. Si alguno está alegre, alégrese en el Señor. Si alguno está triste, acompáñelo en su tristeza. Vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten con iguales a la gente humilde. No se crean más inteligente que los demás. En la nueva versión internacional dice, no se crean que son los que más saben. En la versión chichombiana de Chía dice, no se crean la última Coca-Cola del desierto. Por eso, como iglesia, aquí no solo predica el pastor o la pastora. ¿Por qué? Porque es que el pastor y la pastora no se la saben todas. Sabemos que hay revelación a través de cada uno de ustedes. Por eso cuando ustedes también piden la palabra, yo doy espacio, y miren que cuando doy ese espacio la enseñanza se enriquece.
porque yo no me las sé todas. Si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda, al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Hagan todo lo posible para vivir en paz con todo el mundo. Con los que me cae bien, no dice con todo el mundo. Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia Dios dice, a mí me toca vengarme, yo le daré a cada cual su merecido. Y también dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No se dejen vencer por el mal, al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Pastor, pero todo eso que nos estás diciendo no tiene nada de espiritual. Tiene todo de espiritual. Porque tú tomas la decisión desde el espíritu de obedecer la palabra y hacer eso. ¿Para quién era la enseñanza de hoy? Para nosotros. Vuelvo y pregunto, ¿para quién era esta enseñanza? Entonces, la tarea que tienes es aplicar Romanos capítulo 12, versículo 9 al 21. Y te aseguro que tu futuro inmediato se va a ver afectado por esto. Y te voy a explicar el por qué y con esto termino. Cuando tú haces la palabra de Dios, te conviertes en hacedor de la palabra. No solo que viniste a escuchar la palabra y te fuiste y te olvidaste y se presenta una situación y sabiendo hacer lo correcto, haces lo incorrecto. Y dice la palabra que cuando te conviertes en hacedor de la palabra y honras a Dios por hacer lo que Él dice, dice que todas las cosas se someten. Dice la palabra, somete hacia Dios y el diablo va a huir. Cuando pongo un ejemplo, con el solo hecho que alguien te quiera hacer brujería, cuando tú estás sometido a la palabra de Dios, sabes que los brujos no te pueden hacer nada. Y yo no tengo que expulsar demonios ni romper hechizos ahí. Con solo que el hecho que tú te sometas a la palabra se cumple y dice cuando que tú te sometes a la palabra de Dios, dice que el diablo va a huir de ti. O sea, cuando el diablo te ve y tú estás sometido a la palabra, el diablo dice, uy, no, ahí viene Cristo. No, 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 pase, no, 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 yo no, no, dice el diablo, no el pastor. No que venga Cristina. No, Cristina, no, si el diablo ve a Cris y Cris es una hacedora de la palabra de Dios, dice que el diablo va a huir. ¿Qué es lo único que tiene que hacer Cris? Dice es, resista. No ponerse a pelear, no, resista, sométase a Dios y el diablo va a huir. Resista, sométase a Dios y tu futuro inmediato va a cambiar. Vuelvo y repito esto, resista, sométase a Dios y su futuro inmediato va a cambiar. ¿Fácil o difícil la enseñanza de hoy? ¿Se dan cuenta entonces qué tienen que hacer? Les voy a dejar tarea y esa tarea la voy a tomar el próximo jueves y el próximo domingo. Romanos capítulo 12. ¿De qué versículos a qué versículos? Del 9 al 21. Les voy a preguntar el próximo jueves y domingo. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículo del 9 al 21? Y la pregunta siguiente es, ¿lo estás haciendo? Acuérdate que esta prédica no es dedicable a nadie. Esta prédica fue exclusivamente para ti. Y aquí viene algo chistoso para los casados. Mi hermanito Never, él es optimista, espere que le llegue. Eh, mi hermanito Never, Osquitar, y para mí mismo en persona y para los casados. Esto también lo debemos aplicar inclusive aún más con nuestros cónyuges. Aún más. Porque muchas veces nos permitimos hablar de nuestros cónyuges con nuestra propia familia. Ojo que te estás metiendo con un hijo de Dios. Y todo esto de caminar en amor lo tienes que hacer primeramente con tu esposa o con tu esposito.
En el caso de los núcleos familiares, con tu hermano, con tu hermana, con tu hijo, con nuestros parientes.